En este vídeo vamos a hablar de suma e intersección de espacios vectoriales. Empecemos recordando la definición. Supongamos que U y V son espacios vectoriales contenidos en Km. Entonces, vamos a definir los siguientes espacios. U intersección V estará formado por los vectores W pertenecientes a Km que están en U y en V al mismo tiempo. Esto se denomina la intersección de U y V. El segundo espacio que vamos a definir es la suma, que estará formado por los vectores W de Km que se pueden escribir como suma de U más V, donde U está en el espacio vectorial U y V está en el espacio vectorial V. Esto se denomina suma de espacios vectoriales. Si la intersección de dos espacios vectoriales es el cero, la suma de esos espacios diremos que es una suma directa. Y lo representaremos con un más rodeado de un círculo para indicar que la suma es directa y que la intersección es 0. Cuando la suma es directa, existe una propiedad interesante que tendremos que aplicar más adelante, y es que la descomposición de los vectores como suma de un vector de U y un vector de V es única. Vamos a verlo. Si la suma de U y V es directa, la forma de escribir los vectores W como suma de un vector U perteneciente a U y V perteneciente a V es única. La demostración es muy sencilla. Supongamos que W se pudiese poner de dos formas diferentes. U1 más V1 y U2 más V2, donde los U están en U y los V en el espacio V. Entonces, pasando U2 restando al primer miembro y V1 restando al segundo, deducimos que U1 menos U2, que será un vector de U, es igual a V2 menos V1, que es un vector de V. Por lo tanto, ese vector está en la intersección, que es 0, y deducimos que U1 menos U2 tiene que ser 0 y que V1 menos V2 tiene que ser 0. Y eso prueba que los U's son iguales y que los V's son iguales. Vamos a ver cómo podemos calcular la suma e intersección de espacios vectoriales dependiendo de cómo nos lo den, en qué formato. El primer caso que vamos a estudiar es si U nos lo dan como el espacio generado por las columnas de una matriz A y V como el espacio generado por las columnas de una matriz B. En ese caso, para hacer la suma de los espacios, lo único que necesitamos es poner la matriz A junto con B en horizontal y obtendremos la suma de los espacios vectoriales como espacio generado por una matriz. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que A en este caso es una matriz con una sola columna y B con dos columnas. El espacio generado por A serán todos los múltiplos de este vector, donde A es un parámetro cualquiera. En este caso vamos a ponerlo sobre los números reales.
el espacio generado por B serán todas las combinaciones de las dos columnas de B. Es la primera columna multiplicada por una constante y la segunda multiplicada por una constante, donde esas constantes están en los números reales. ¿Cómo sería la suma de esos dos espacios? Pues la suma de todos los posibles vectores del primer conjunto y del segundo conjunto. Primer vector por A, segundo vector por B y tercer vector por C, donde A, B y C pueden ser cualquier elemento del cuerpo. Pero esto es precisamente lo que sale si hacemos el espacio generado por la matriz que tiene como columnas todas las columnas de A y todas las columnas de B. Puesto que el espacio generado por todas esas columnas es el espacio generado por todos los vectores que forman A y B. Entonces, en este caso, cuando U y V nos lo dan en esta forma, calcular la suma de los espacios vectoriales es muy sencillo. Y si tuviésemos que calcular una base, pues simplemente calculamos la base de un espacio generado por las columnas de una matriz, que ya sabemos hacerlo. Vamos a ver un segundo caso. Supongamos que U nos lo dan como espacio anulador de una matriz A y V nos lo dan como espacio anulador por la derecha de otra matriz B. Entonces, la intersección es el espacio anulador de la matriz resultante de juntar A y B, pero en este caso en vertical. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que la matriz A es esta y la matriz B es esta. Entonces, ¿qué sería el espacio anulador por la derecha de A? Pues todos los vectores x1, x2, x3, x4 que anulan por la derecha a A. Eso significa que cada una de las filas de A nos da una ecuación aquí tenemos la primera ecuación y la segunda ecuación, que se corresponden con las dos filas de la matriz A. La primera fila, la primera ecuación, la segunda fila, la segunda ecuación. Vamos a hacer lo mismo para la matriz B. Cada una de las filas de B nos da una ecuación que tienen que cumplir los vectores que estén en el espacio anulador de B. La correspondiente a la primera fila y la correspondiente a la segunda fila. Bien, vamos a ver ahora qué sería la intersección de U con V, es decir, la intersección de los espacios anuladores. Serían los vectores x1, x2, x3, x4 que cumpliesen las condiciones para estar en los dos espacios, que son las ecuaciones que hemos ido poniendo. Entonces tiene que cumplir
todas las condiciones. Estas 4 condiciones son las que definen la intersección de los espacios U y V. Pero si nos fijamos, esto es exactamente lo mismo que tomar el espacio anulador de la matriz que tiene las filas de A y debajo las filas de B, es decir, todas las ecuaciones. Si lo escribimos, son las filas de A y las filas de B, y su espacio anulador es el que estaría formado por las 4 ecuaciones que hemos visto en la intersección. Entonces, 2 casos los tenemos ya resueltos y vamos a ver cómo calcularíamos una base de la suma y la intersección en general. Si nos dan 2 espacios vectoriales, U y V, para calcular su suma y su intersección, o las bases de su suma y su intersección, o cualquier operación sobre ellos. Entonces procederemos de la siguiente forma. Primer caso, si U y V nos lo dan en paramétricas, ¿qué significa? Que nos lo dan como el espacio generado por las columnas de 2 matrices. Pues aplicamos la primera de las proposiciones para calcular la suma. Si no están los 2 espacios en paramétricas, pues pasamos el que no esté en paramétricas, lo pasamos a paramétricas porque ya sabemos pasar de implícitas a paramétricas y de paramétricas a implícitas. Y aplicamos el caso 1. Tercero, si U y V están en implícitas, es porque nos los están dando como el espacio anulador de una matriz A y una matriz B por la derecha. Entonces aplicamos la fórmula correspondiente a la segunda de las proposiciones para calcular la intersección. Y en el cuarto caso, si alguno de los 2 espacios no está en implícitas, pues lo pasamos a implícitas y aplicamos el caso 3. Lo vamos a resolver así porque es la forma más sencilla de hacerlo de forma teórica sin necesidad de demostrar nada más. Existen fórmulas directas, pero requerirían bastante más demostraciones.